Hola a todos, ¿tenemos audio? Hola, sí, profe. Hola, profe, sí. Ok, muchas gracias. Chicos, entonces, muy buenos días y bienvenidos para el encuentro de hoy. Hoy estamos a miércoles 14 de abril del año 2021. Ya vamos por mitad de esta semana. Y como hemos venido trabajando durante estos días, vamos a seguir hablando de anatomía. El día de ayer, y para hacer un breve recorderis, habíamos tocado lo concerniente a la anatomía del sistema respiratorio. Habíamos finalizado lo que nos había faltado sobre el sistema digestivo y ahí estábamos sacando comienzo a hablar acerca del sistema circulatorio. Propiamente habíamos llegado a este punto en el cual vamos a pasar a hablar del corazón. El corazón es un órgano que dentro de su complejidad, después de que se entienda cómo funciona, es mucho más sencillo. Así que entonces les voy a pedir que presten muchísima atención a lo que voy a mencionar en estos siguientes minutos. ¿Listo? Como habíamos hablado ayer, que habíamos llegado hasta este punto, el corazón tiene 4 cavidades. Obvio, 4 cavidades internas, llamadas aurículas y ventrículos. Por ende, tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Correcto. 2 aurículas, 2 ventrículos. Aparte de que el corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, como podemos observar en esta imagen, ¿sí? Miren el indicador rojo. Tenemos acá aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Hasta acá todo bien, ¿cierto? Bien. El corazón tiene también 4 válvulas. ¿Qué entienden ustedes por válvula? Cuando yo les hablo de válvula, ¿qué es lo que les viene a la cabeza? ¿Qué saben qué es? ¿Qué entienden por ese nombre? ¿Ninguno tiene una idea de qué puede hacer una válvula? Pues, pero no una válvula cardíaca, en general el significado de la palabra válvula. Lucía me dice que una válvula de paso. En sí, ¿qué hace una válvula de paso? Detiene. Profe, ¿no sería algo que como que abre y cierra? No sé. Ese es un mecanismo, ¿cierto? Es un mecanismo que abre y cierra, es un mecanismo de tipo mecánico. Pues valga la redundancia en este caso. Islene dice que algo que bombea. Bueno, una válvula es un mecanismo físico que permite el paso de un objeto o de una sustancia de una parte a otra. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente de válvulas, pero le habíamos dado otro nombre, esfínter, ¿se acuerdan? El esfínter cardial, el esfínter pilórico, que son aquellos mecanismos anatómicos que permiten el paso, por ejemplo, en el caso del esfínter cardial, permite que la comida pase del esófago al estómago o que del estómago se devuelva a través del esófago cuando el individuo va a vomitar. Ese cardias del que habíamos hablado, ese esfínter cardial, podría considerarse también como una válvula, porque está ahí generando poniendo una compuerta, una barrera física que permite abrirse y cerrarse. Listo. Una válvula es exactamente lo mismo, es ese mecanismo. Sabiendo entonces qué es una válvula, pasamos a mirar esto. El corazón tiene 4 válvulas. Las primeras 2, que se llaman válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué reciben ese nombre?
Porque esas válvulas se encargan de conectar la aurícula con su respectivo ventrículo. Es decir, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo izquierdo gracias a una válvula que hay en el intermedio de ellas, mientras que la aurícula izquierda se comunica con el respectivo ventrículo izquierdo gracias a una válvula que está ahí entre estas dos cavidades. ¿Correcto? La aurícula derecha y el ventrículo derecho entonces se comunican gracias a una válvula que se llama válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque esa válvula tiene forma de tres, como si fueran tres pirámides, como si fueran tres triángulos, mejor dicho. Usted mira esa válvula y ve que está compuesta como por tres partes, que se abren y se cierran, permitiendo que la sangre fluya de la aurícula al ventrículo. Ahora, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo también tenemos una válvula. Válvula mitral se llama la de ese lado. ¿Por qué se llama mitral? Porque esa válvula tiene la forma que tiene una mitra. La mitra es ese gorro extraño y particular que usa el Papa. Ustedes sí saben quién es el Papa, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno. Mi tocayo, Jorge Mario Bergoglio, que dirige los destinos de la Iglesia Católica en el mundo. El que utiliza un gorro de esos todos extraños y particulares, eso se llama mitra. Y debido al parecido que tiene esta válvula con una mitra, por eso se le llama válvula mitral. Ese es el dato autista del día de hoy. Entonces, las válvulas que se encargan de unir las aurículas con los ventrículos se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Sí, muy similar a como menciona uno los nombres de las articulaciones, ¿recuerdan? Entonces, la aurícula derecha solamente se va a unir con su ventrículo correspondiente gracias a la válvula tricúspide. La aurícula izquierda se va a unir con el ventrículo izquierdo gracias a la válvula mitral. Queda claro, ¿cierto? Válvula tricúspide, válvula mitral. Hasta aquí vamos claro, chicos. Profe, ¿me podría por favor volver a repetir cómo se le dice a las válvulas? Usted ahorita dijo el nombre, sino que... Claro que sí, mira, incluso está aquí escrito y te lo voy a señalar con el indicador aurículo ventriculares. Gracias, profe. Con gusto. Entonces repasemos. El corazón tiene 4 cámaras. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Las aurículas de cada lado se comunican con sus respectivos ventrículos. Y esto es posible gracias a una válvula que tiene cada una ahí en su anatomía. Aurícula derecha se une al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, mientras que la aurícula izquierda se une con el ventrículo izquierdo gracias a la válvula mitral. Profe, Dime, y lo que está al ladito de esas válvulas, pues no hace parte de eso. ¿qué cosa que está al ladito? Pues ahí, por ejemplo, la válvula tricúspide, al ladito hay como si fuera otra válvula. Esto de acá y esto de acá, Ajá, que son como dos extensiones de tejido. sí, profe. Sí, lo que pasa es que como aquí estamos viendo el corazón, si le hiciéramos un corte por el medio, al hacer ese corte por el medio, solo estamos viendo dos componentes de los tres que conforman esta válvula, por eso se llama tricúspide. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Gracias. Igual pasa al lado izquierdo de la válvula mitral, solamente estamos viendo como dos. Esto es una representación artística realmente, lo más aproximado a la realidad posible, porque pues abriendo un corazón del todo es que uno puede apreciar las cosas como en la realidad. Pero habíamos dicho que es que tiene 4 válvulas. ¿Dónde están las otras 2? Ya se las voy a pasar a mencionar.
Ubiquémonos donde dice ventrículo derecho. Estamos todos ahí ubicados, ¿cierto? El ventrículo derecho, si seguimos este recorrido, vamos a encontrarnos acá una válvula que se llama válvula pulmonar. La válvula pulmonar va a permitir que la sangre que sale del ventrículo derecho llegue hasta la arteria pulmonar, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, la válvula pulmonar comunica ventrículo derecho con arteria pulmonar. Si nos ubicamos en el ventrículo izquierdo y seguimos este recorrido, vamos a encontrar que tenemos por acá una válvula llamada válvula aórtica. Esa válvula aórtica es la que permite el paso de la sangre que hay en el ventrículo izquierdo para que ésta viaje por la aorta. La arteria aorta es la arteria más grande que tenemos todos nosotros. Arteria aorta. Entonces repasemos. 4 cavidades, 2 aurículas, una derecha y una izquierda, 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. 4 válvulas. Válvula tricúspide me va a unir la aurícula derecha con ventrículo derecho. Válvula mitral me va a unir la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Válvula pulmonar me va a permitir que la sangre del ventrículo derecho pase a la arteria pulmonar. Válvula aórtica me va a permitir que el ventrículo izquierdo pase a la arteria aorta. Estos colores que vemos acá, azul y rojo, simplemente están haciendo referencia a que lo que se demuestra con azul es el recorrido que hace la sangre que no tiene oxígeno, sino que tiene CO2. Lo que se nos muestra con rojo es el recorrido que hace la sangre que lleva oxígeno. Pregunta: ¿queda clara esta anatomía de este corazón? ¿Hay algo que de pronto se les haya quedado, que necesitemos volver a repetir? Los escucho, los leo. Para mí es muy importante tener esto muy claro antes de pasar a lo que sigue, chicos. Profe, entonces se supone que esas válvulas están pues como unidas. Las válvulas realmente no permanecen unidas mucho tiempo. Se pueden juntar en cuestión de milisegundos y volverse a abrir, porque la circulación sanguínea que está pasando por el corazón es un flujo que es continuo. El cierre y abertura de las válvulas es algo que no toma más de un segundo, hablando pues de un corazón que está funcionando normalmente. Ya todo el tiempo están abre y cierra esas válvulas 24/7, los 365 días del año y todos los años durante los cuales a uno le funciona bien el corazón. En mi caso, yo llevo más de 30 años con el corazón funcionando siempre a tope, nunca se me ha detenido, o sea que el corazón mío no ha descansado nunca. Todo el tiempo ha estado en constante trabajo. Todas esas válvulas todo el tiempo abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. De hecho, el modelo del corazón, cuando se entendió su fisiología y su mecánica, fue el que en cierta medida dio como el origen al conocimiento de cómo realizar algunos tipos de motores, con la desventaja de que los motores mecánicos no duran para siempre, o bueno, para siempre es relativo, no duran tanto como puede durar la vida de un ser humano sin necesitar recambios y mantenimiento. Uno el corazón nunca lo cambia, bueno, menos que haya que hacerse un trasplante. Uno al corazón no le hace mantenimiento. Uno al corazón lo que le mete es cigarrillo, alcohol, algunos le meten drogas
grasa al 100%, puras salchipapas, malas relaciones, amores tóxicos, eso es lo que uno le mete al corazón y él sigue ahí firme como los músicos del Titanic trabajando, hasta que llega un punto en que dice, no, marica, no más, y falla. Entonces mire que hay que cuidar esta bomba porque esto es una bomba que constantemente está trabajando todo el tiempo. ¿Queda claro entonces, chicos, estas cuestiones anatómicas? Lo de las 4 cámaras y las 4 válvulas. Juliana dice que sí. Sara dice que qué miedo que. Eso es sin miedo al éxito. Hay que vivir. Correcto. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Centrémonos solamente en lo que hay al lado derecho de la imagen. Y volvamos a repasar. 4 cavidades. Aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho. Pasemos al otro lado. Aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo. De una vez que estamos acá, del ventrículo izquierdo subimos y nos vamos a encontrar con la válvula aórtica, que es esta de acá, que va a permitir que la sangre pase hacia la arteria aorta. Devolvámonos para el ventrículo derecho. Subimos por el ventrículo izquierdo, nos encontramos con la válvula pulmonar, que es la que va a permitir que la sangre pase de este ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Todas estas flechitas que ustedes están viendo acá están indicando cómo es el flujo de sangre que va hacia ese corazón y está indicando de dónde viene y hacia dónde sale. Ahorita nos vamos a devolver de nuevo esta imagen, pero por ahora quedémonos con el pequeño repaso que hicimos de la anatomía, de las 4 cavidades y de las 4 válvulas. Fisiología del corazón. Es un órgano de movimiento involuntario, por fortuna. Su principal función es bombear y distribuir la sangre por todo el organismo a través de 2 mecanismos, uno llamado circulación mayor o circulación sistémica y un segundo mecanismo que se llama circulación menor o circulación pulmonar, y ambos están funcionando paralelamente y al mismo tiempo. ¿Sí? ¿De qué va la circulación mayor o sistémica? Ese es el recorrido que efectúa la sangre con oxígeno que sale del ventrículo izquierdo del corazón y a través de la arteria aorta llega a todas las células del cuerpo sin excepción alguna. Bueno, a excepción de las células que tengamos nosotros por ahí infartadas en algún órgano, pero pues cuando uno se le infarta un órgano, el cuerpo empieza como a presentar ciertas fallas y eventualmente vamos al médico y nos dice, efectivamente se te infartó tal cosa. En estas células del cuerpo, en todas, es donde se realiza el intercambio gaseoso a nivel celular, ¿sí? Es allí donde esta circulación mayor deja el oxígeno que ha transportado en la hemoglobina de los glóbulos rojos y recoge el CO2 o dióxido de carbono o bióxido de carbono, cualquiera que sea el nombre que le quieran dar, que se ha producido en esas células. Ese CO2 que ha recogido la sangre ya no va a regresar por las arterias, no señor, va a regresar a través de las venas, principalmente las 2 venas más importantes del cuerpo, la vena cava superior, que es la que recoge toda la sangre con CO2 que se genera en el tren superior o en el tren anterior. Tren superior si estamos hablando de los animales que caminamos en 2 patas. Tren anterior si hablamos de los animales que son cuadrúpedos. Mientras que la vena cava inferior es la que va a recoger la sangre de la parte caudal del cuerpo, o del tren inferior en nosotros o del tren posterior en los animales que caminan en 4 patas. Esto es lo que hace la circulación mayor o circulación sistémica.
¿Qué carajos hace la circulación menor o circulación pulmonar? Pillen pues. Ese es el recorrido que hace la sangre que tiene dióxido de carbono que sale desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones. Cuando llega a los pulmones, recuerden que esa sangre llega a través de los vasitos capilares que están en los alvéolos del pulmón. Por eso primero vimos sistema pulmonar. Al llegar allá a los alvéolos, se hace esa hematosis o intercambio de gases, donde esta sangre que viene del corazón deja el CO2 y toma el oxígeno. Entonces, la sangre que hizo la circulación menor, que llevó dióxido de carbono a los pulmones y allá lo cambió por oxígeno, cuando ha salido del pulmón va a regresar al corazón para que el corazón pase esa sangre a lo que sería la circulación mayor o sistémica. ¿Cómo sucede eso? Ya se los voy a explicar en el siguiente gráfico. ¿Me van entendiendo la idea o no, chicos? Sí, Sí, profe. correcto. Repaso anatómico antes de explicar qué es eso que está circulando así de esa manera. Este gráfico está señalando lo que sería la secuencia del latido cardíaco. Entonces, tenemos aurícula derecha, válvula tricúspide, que como ustedes están viendo, la sangre que está entrando a la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho. Cuando esta sangre que viene de la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, aquí, en el momento en el que el corazón se contrae, esa sangre sale impulsada, sangre sin oxígeno, aquí nos dicen que esta sangre sin oxígeno, esta sangre que sale del ventrículo derecho pasa, siguiendo este recorrido, vence a la válvula pulmonar y se dirige por medio de la arteria pulmonar directamente hacia los pulmones. Esta sangre que llegó aquí a la aurícula derecha, sin oxígeno, es la sangre que se recoge durante la circulación mayor. Toda la sangre que viene de todas las partes del cuerpo, de todas las células que viene sin oxígeno, llega a caer aquí a la aurícula derecha. ¿A través de qué? De esta vena que ven acá. Aquí esto es una vena. Esta sería la vena cava superior. Y esta otra vena de acá sería la vena cava inferior. Entonces, la sangre que viene por la vena cava superior y por la vena cava inferior, que es sangre que viene sin oxígeno y viene de todas las células del cuerpo, llega hasta la aurícula derecha. Cuando ha ingresado a la aurícula derecha, entonces, al llenarse la aurícula, esta válvula tricúspide se abre. ¿Para qué? Para permitir que esa sangre caiga dentro del ventrículo derecho. Cuando esta sangre ha caído en el ventrículo derecho, el corazón se contrae para generar esa fuerza de empuje que me la lleve, venza a la válvula pulmonar y se dirija a través de la arteria pulmonar. Esta sangre sin oxígeno que salió de aquí de la arteria pulmonar, adivinen hacia dónde va. Hacia los pulmones. Correcto. Por eso se llama arteria pulmonar, porque va hacia los pulmones. Esta sangre sin oxígeno que va hacia los pulmones va entonces a hacer lo que sería la circulación pulmonar o circulación menor. Es decir, va a llevar todo ese CO2 a los pulmones para intercambiarlo allá en los alvéolos del pulmón por oxígeno. Esta sangre, digamos que ya salió de acá, llegó a los pulmones, hizo el intercambio gaseoso. ¿Qué sucede? Esa sangre que hizo el intercambio gaseoso en los pulmones, que dejó CO2 allá y lo cambió por oxígeno, debe regresar al corazón. ¿Sí?
Ella llega al corazón, ta, 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 y entra de nuevo a través de estos vasos sanguíneos que llegan acá, que serían las venas pulmonares. ¿Sí? 2 venas pulmonares, 1 y 2. Esa sangre que ya viene desde los pulmones y que viene llena de oxígeno a través de las venas pulmonares va a caer aquí, en la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se llena, entonces la válvula mitral se abre. ¿Para qué? Para que esa sangre baje hasta el ventrículo izquierdo. En ese preciso instante que cae al ventrículo izquierdo y se llena también, el corazón se va a contraer. Al contraerse ese corazón, esta sangre que está en este ventrículo va a ascender, va a vencer a la válvula aórtica para poder pasar a la arteria aorta. Y adivinen qué pasa con esta sangre que sale por la arteria aorta, que tiene oxígeno. ¿Hacia dónde va? Hacia todo el cuerpo. Hacia todo el cuerpo, perfecto, a través de lo que sería la circulación mayor o circulación sistémica. Cuando esta sangre que salió de la aorta repleta de oxígeno sale de acá, sale por la arteria aorta, en la arteria aorta se va a encontrar un montón de divisiones de otras arterias que la va a diseminar por todos los tejidos del cuerpo. Cuando esa sangre sale por todas esas arterias y llega a todos los tejidos, en cada una de las células va a dejar oxígeno y va a recuperar CO2. Al recuperar ese CO2, esa sangre va entonces a terminar su ciclo, va a viajar por las venas, vena cava inferior y vena cava superior, y va a volver de nuevo acá, ya sin oxígeno y cargada de CO2, para repetir todo ese mismo ciclo. Entonces esa sangre llegó sin oxígeno, cae a la aurícula derecha, vence la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho, este se contrae, la impulsa hacia la arteria pulmonar, teniendo que pasar a través de la válvula pulmonar evidentemente. De aquí a la arteria pulmonar sale, va a los pulmones, vuelve a hacer el intercambio gaseoso en los pulmones, deja dióxido de carbono, vuelve a recibir oxígeno, regresa al corazón a través de las venas pulmonares. Esa sangre con oxígeno llega a la aurícula izquierda, vence a la válvula mitral, cae al ventrículo izquierdo, este ventrículo se contrae, impulsa, o mejor dicho, empuja, aquí sí se habla de empuje, empuja la sangre a través de la válvula aórtica para que salga la arteria aorta y vuelva a iniciar el proceso, la circulación mayor. Y esto es algo que se está realizando todo el tiempo en nuestro cuerpo. Mientras llega sangre sin oxígeno por la aurícula derecha, al mismo tiempo está llegando sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Mientras esa sangre sin oxígeno es impulsada por el ventrículo derecho hacia los pulmones, esa sangre que llegó aquí al otro lado, que ya venía de los pulmones con oxígeno y cae al ventrículo izquierdo, también es impulsada hacia la arteria aorta para hacer la circulación mayor. Entonces el corazón, cuando se dilata, está permitiendo que la sangre que llega tanto a la aurícula derecha como a la izquierda pueda pasar hacia los ventrículos. Y cuando el corazón se contrae, es porque está impulsando la sangre que sale de cada ventrículo. La que sale del ventrículo derecho para que vaya a los pulmones. La que sale del ventrículo izquierdo para que vaya a la circulación sistémica. Chicos, pregunta. ¿Queda comprendido cómo es el funcionamiento del corazón? ¿Cómo funciona esta bomba? Profe, lo único que no entendí fue por qué vuelve por qué vuelve la sangre con CO2, que vuelve sin oxígeno. La sangre llena de CO2 que viene a la aurícula derecha
Es aquella sangre que, a ver, te lo voy a poner más sencillo. La sangre que salió de la arteria aorta va con oxígeno. Esa sangre que sale con oxígeno desde la arteria aorta viaja por todas las arterias, llevando oxígeno a todos los órganos, tejidos y células del cuerpo. Resulta que en esos órganos, tejidos y células, para poder dejar oxígeno, esa sangre debe recibir dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque en todos los procesos celulares se genera dióxido de carbono. En el aprovechamiento de los nutrientes que también viajan en esta sangre, porque esta sangre no solamente está llevando oxígeno, sino que también está llevando los nutrientes de la alimentación. Nutrientes que ya aprendimos cómo es que se absorben y por eso fue que primero vimos sistema digestivo. ¿Sí? Hay que ir tratando como de llevar cierto orden lógico. Esa sangre entonces que ha viajado a todas las células del cuerpo, llevando oxígeno cuando sale desde acá, desde la aorta, intercambia ese oxígeno que ella lleva y recibe el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono o CO2 que ha recogido esta sangre en la circulación mayor, eventualmente se van a encontrar esas arterias con las venas. Cuando las arterias se encuentran con las venas, le entregan esa sangre sin oxígeno para que sean las venas las que terminen de llevar esa sangre sin oxígeno, pero lleno de CO2, de nuevo a la aurícula derecha. Al llegar a la aurícula derecha, como les mencionaba ahorita, esa sangre sin oxígeno es impulsada o es empujada hacia los pulmones para que en los pulmones se vuelva a realizar de nuevo un intercambio gaseoso. Vuelva a llenarse de nuevo esa sangre con oxígeno, a dejar el dióxido de carbono que nosotros posteriormente vamos a estar exhalando en ese segundo tiempo de la respiración. Inhalar, exhalar. Al inhalar tomamos aire o tomamos oxígeno. Al exhalar estamos eliminando CO2. Por eso es circulación mayor y circulación menor. La circulación menor es muy importante porque es la que va a permitir que esa sangre que va a los pulmones reciba el oxígeno que va a necesitar todo el cuerpo y deseche todo el CO2 que se produjo en todo el cuerpo. No sé si ya di respuesta a tu pregunta. Sí, O profe. te enredé más. No, no, súper bien. Ok. ¿Alguno de ustedes sería capaz de explicar o de intentar explicar cómo es entonces el funcionamiento del corazón? ¿Quién se atreve? Así se equivoque, no importa, yo le ayudo. Pero ¿quién sería capaz de hacerlo? Yo, Sara, arranque sí. pues. Trove, trove, compañera. Bueno, entonces, la sangre con dióxido de carbono llega a la aurícula derecha ¿Sí? y baja hacia el ventrículo derecho. Uh-huh. El corazón lo impulsa por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Sí, Ahí en los pulmones se oxigena, entonces deja el dióxido de carbono, lo cambia por oxígeno. exacto. Después llega, eso se llaman venas pulmonares, ¿cierto? Las que hay acá, sí. Llega por medio de las venas pulmonares a la aurícula izquierda Sí, y ahí baja al ventrículo izquierdo sí. y de ahí se impulsa por la aorta hacia el resto del cuerpo para llevar oxígeno. Ok. Y después de que lleva oxígeno al resto del cuerpo, ¿qué sucede? Vuelve a las venas porque al llevar oxígeno al resto del cuerpo deja el oxígeno y vuelve a tomar dióxido de carbono, entonces vuelve a las venas para volver a hacer el mismo ciclo O sea que ella retorna de nuevo hacia dónde. hacia el corazón, hacia la aurícula derecha. Muy bien. Eso es. Eso es a grosso modo lo que yo me demoré bastante rato explicándoles. Aunque omitiste el nombre de las válvulas, pero bueno, no importa. La idea central es esa. Pregunta clave.
¿Todos lo tenemos claro o hay alguien con alguna duda? Si hay alguien que todavía tiene la duda o no le quedó claro, vuelvo y les explico, porque esto debe quedarles ahí en su cabecita. No sea que lleguen a prácticas y el veterinario les pregunte, bueno, ¿y usted sabe cómo funciona el corazón? Y usted se quede como, ay, juepucha. Que se queden así tildados, no. Aunque no creo que un veterinario les pregunte eso, pero si ustedes de antemano ya lo saben, incluso cuando lleguen a la universidad y vean la fisiología cardíaca, se van a acordar de mí y les va a dar risa. No por mí, sino por lo que, bueno, ya este man nos había explicado esto, entonces, botado. Luisa me dice que todo claro. Y como aquí hacemos lo que diga Luisa. Luisa, entonces seguimos. Vamos a detener este momentico. Ya me tiene mareado. Profe, yo tengo una pregunta un poquito random. Dale. Bueno, dos. Pues las tomas de sangre que a uno le hacen o que le hacen a los animales, pues en los brazos o en las manos, en el caso de nosotros, ¿son de sangre arterial o de sangre pulmonar? Se toman en la vena. O sea que se supone que es sangre que viaja sin oxígeno, solo con CO2. Bueno, ¿y qué tanta diferencia hay en el color de una con la otra? ¿O no hay ninguna diferencia y solamente se toma como para representación? Se dice que la sangre que contiene CO2 en vez de oxígeno es de una tonalidad más oscura. Chicos, se nos va a terminar esto, entonces se conectan por el mismo enlace de las 8, listo. Y termino de responder tus preguntas, Sara. Aquí los voy a estar esperando.